Como ya les habrán explicado, el break-in es la última prueba. Se trata de un sistema de selección de personal que se viene probando en Estados Unidos y Japón desde hace poco más de un año y que esta multinacional está implantando en todas sus sedes. Un break-in es un proceso interactivo en el que los trabajadores pueden tomar la iniciativa incluso antes de ser contratados. ¿Qué mejor que ustedes para poder escoger el puesto dentro de la empresa en que se sentirán más cómodos y serán más eficientes? Resumiendo, la empresa cede a sus futuros trabajadores la capacidad para escoger su ocupación y la valoración económica de la misma. A ver, tienen que estar muy atentos a lo que pueda decirse porque va a haber una interacción entre ustedes y, sobre todo, tengan en cuenta que lo más importante en el break-in es que sean rápidos en sus respuestas. Concéntrense, sean listos porque los más decididos tendrán más posibilidades. Trabajos de 40 horas semanales, alta en la seguridad social y primas por alto rendimiento. Bien, vamos a empezar. El primer puesto de trabajo con un salario de 700 euros mensuales es en el departamento de administración como operador de reprografía. ¿Alguno de ustedes le interesa? ¿Alguno de ustedes está interesado? Perdone, ¿cuáles son los otros puestos? Ahora estamos con este, señorita. ¿Pero hay trabajos más especializados? Luego lo verá, por favor, no nos desviemos. Levante las manos. Bien. Muy bien. Operador de reprografía, pero... ¿alguien estaría tan motivado como para hacer horas extras en caso de stock? ¿O podría ceder en la compensación por trabajar en días festivos? En definitiva, ¿en qué medida están ustedes interesados? O quizá alguien puede valorar de otra forma el salario. Yo, por 675 lo haría. 675. Muy bien. ¿A alguien más le interesa? Vamos, que no les oigo. ¿Alguien más está interesado? 675 a la una. Oye, ¿cuánto había dicho? 675 a las 2. Quita, coño. 650. 650. Tenemos 650. Tengo mujer, 3 hijos y el camión en el taller. Son 5.000 euros, se lo pierdo. Llevo 4 meses buscando trabajo. Venga, la última oferta es de 650 del señor del camión. ¿Alguien por 625? ¿A la una? ¿A las 2? 625. 625 he oído. La cosa se anima. La señorita de la última fila ofrece 625. 625 a la una, a las 2. Lo siento. Sí, claro, qué pena. 600. 600. Tenemos 600. ¿Qué? Yo también tengo problemas, ¿vale? Venga, venga, no nos dejemos llevar por sentimentalismos. Tenemos 600 y nos estamos acercando al límite. 575. 575. Tenemos 575. ¿Alguien por 550? 550. ¿Alguien por 525? 525 a la una, a las 2. 525. 525. 2 personas ofrecen 525, pero solo una puede. Adjudicado. Adjudicado, hemos llegado al límite de una posible inspección fiscal. Enhorabuena. Adjudicado por 500 euros brutos al mes. ¿Brutos? De acuerdo, y ahora vamos a la segunda oferta de trabajo. ¿Pero cómo brutos? El break-in comienza la segunda ronda con una nueva oferta de trabajo. Perdone, es que antes su compañero no me ha hecho caso. Pero es que yo solo tengo que hablar con Javier Maldonado. No, siéntese, por favor, no entorpezca, vuelva a su sitio. Oiga, pero entonces esto a mí ¿cómo se me queda? Usted también, pero ¿esto qué es? Venga, vamos a sentarnos, ¿eh? Eso digo yo, ¿pero esto qué es? Nos están tomando el pelo. Además, esto es un horno. ¿Es que quieren matarnos? Venga, venga, déjense de tonterías, esto es una empresa seria. El break-in continúa con una nueva oferta de trabajo. Teleoperador de ventas. Previamente han de superar un curso de 15 días de técnicas comerciales que forma parte de un programa del INEM que incentiva económicamente a empresas que alivian sus bolsas de desempleados. Este es un curso no retribuido para ustedes. ¿Cómo? Pero después del curso optarán a un sueldo base de 400 euros y 5% de comisión por venta. Con un poco de esfuerzo, 700 euros mensuales. ¿Pero netos o brutos? Lo siento, pero no lo detalla. Imagino que netos, pero luego lo preguntamos en la administración. De todas formas, más o menos es eso.
Por favor, no cambiemos las reglas del breaking y vamos a lo importante. ¿Y eso no es importante? Lo importante es que no interrumpamos el proceso de selección. Empezamos con el salario base que habíamos dicho, 400 euros. ¿Y si no podemos vender? Hay un periodo de prueba, ya lo he dicho. ¿Están sordos o no me escuchan? Empezamos con 400. ¿Alguien por 400? 400. 400. Pues lo de llamar por teléfono Venga, tampoco venga, está que muy no mal, les oigo. porque, mira, a mí me gusta mucho Escolta, llamar deixa'm en pau. Vamos a 300. 375. De acuerdo, 375. Oiga, yo quiero cambiar. 350. 350. Pero calla, gilipollas, que te está bajando el precio tú. Que me llame gilipollas se va a comer una hostia. ¿Pero qué dice? Es por culpa de este retrasado. Eres muy pesado, macho, eres muy pesado. Por favor. Tú ya tienes lo tuyo, ¿no? Y no me toques más, que me estás poniendo nervioso. Que hay gente que tiene más de 40, ¿eh? ¡Callas, hija puta! Oye, este tío está loco, ¿eh? No, si es que se ha pimplado whisky antes de entrar. ¿Yo? Sí. Y él ha estado fumando todo el rato, le he visto que estaba quemando la silla. El gordo este está borracho, ¿eh? Por favor, tranquilos, Hombre, no me tranquilos. jodas, la estabas quemando. ¿Qué dices? Si yo no he sido, además tú has estado fumando porros. Pero no he fumado aquí. Además te da una china. ¿A mí qué me vas a dar? Es un normal. Este tío es un mentiroso. Te calles la boca, retrasado. Uy, 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 uy. Uy, cómo te lo debes de haber pasado. Porque es que hoy hay cada uno. Mira, te voy a poner una cámara en tu despacho. ¡Vamos, seguro!